convocada para el día de hoy, 9 de julio de 2024, a las 9 de la mañana. Este tercer juzgado penal nacional se encuentra conformado por quien les habla, la doctora Juana Mercedes Caballero García, que actuará como presidenta y directora de debates. Los colegas que me acompañan procederán a indicarse. Doctora Naico. Gracias, señora presidenta. Muy buenos días. Jueza Naico Techi Coronado Salazar. Gracias. Buenos días, colegas, a las partes procesales. Max Oliver Bengoa Valdeiglesias, juez integrante del colegiado. Gracias. Gracias, doctor. Asistenta de cuentas, ¿están todas las partes concurrentes? Señores magistrados, muy buenos días con ustedes, con todas las partes presentes, para informar que en la presente sesión contamos con la participación del Ministerio Público, actor civil, en relación a las defensas, doctora. Precisar que en la audiencia del día de hoy tenemos por la doctora Loza Ábalos, en esta oportunidad va a patrocinar a la señora Fujimori Iguchi, Víctor Villanela, autodefensa, y a la persona jurídica MVV Bienes Raíces SAC. Asimismo, por el señor Yoshiyama Tanaki está el doctor Manuel Ibáñez Vizcarra, por el doctor Deiser Pérez Cabreras. En esta oportunidad, defensa del señor Luna Venero está apoyando al doctor Chuquibalque Maluscán. También, doctora, por precisar que se encuentran presentes los señores Ítalo Ulises Pachas Quiñones y el señor Carlos Luna Frisanchos, quienes habían sido declarados reos contumaz. Ambos están presentes con sus abogados defensores. También precisar, doctora, que hasta el momento no se ha acreditado la doctora Natalia Quispe Espesúa, quien es defensa del señor Juan Luna Frisancho. Es todo cuanto tengo que informar, doctora. De Juan Luna Frisancho, ¿no? Sí, es la doctora Natalia Espesúa. Doctora, no se ha acreditado ni de forma virtual, ni... ya está presente, doctora. Ya. Está presente, doctora. Muy bien. Vamos a dar cuenta brevemente de que, según lo que ha indicado el asistente, hay dos imputados que fueron declarados reos contumaces y están presentes en esta audiencia. Vamos por el primero, de Juan Carlos Luna Frisancho. ¿Sobre él qué nos puede decir, asistenta? Sí, doctora, está conectado de forma virtual a la plataforma. Me indica que él radica en el extranjero y que por ese motivo se ha conectado de forma virtual. Doctora, también solamente eso, doctora. Y de Barbosa Dávila, ¿no? No, doctora, el otro que se declaró reo contumaz fue al señor Ítalo Ulises Pachas Quiñones. Él, doctora, se puso a derecho, presentó un escrito en el incidente, en el incidente de acusación. Es por ello que en su oportunidad no se pudo dar cuenta. Fue un escrito ingresado con fecha 1 de julio del 2024, en la cual, a través de su abogado Luis Felipe Morey Rivas, se puso a disposición del colegiado, doctora. Muy bien, vamos a... Doctora, ¿se me permite? Sí. Sí, la defensa del señor Luis Rosa Dávila fue también declarado reo contumaz en la audiencia. Un ratito, doctor, sí, un ratito, vamos uno por uno. Vamos con Juan Carlos Luna Frisancho. ¿Está conectado Juan Carlos Luna Frisancho? Correcto, doctora. Aquí estoy remotamente, dado que resido en la ciudad de Dallas. Su abogada es la doctora Natalie Quispe Espesúa, la defensa pública. ¿Está conforme? Conforme. Díganos su nombre completo, ¿cuál es? Juan Carlos Luna Frisancho. DNI número 065-42625. ¿Nombre de sus padres? Carlos Rogelio Luna Venero y María Elena Frisancho Gil. ¿Dónde domicilia usted, señor? Domicilio en el 2430 Victory Park Lane, apartamento 2001, Dallas, estado de Texas, código postal 75219. ¿En qué trabaja? ¿A qué se dedica usted? Soy gerente de ventas, doctora. ¿Cuánto gana un aproximado? ¿Perdón? ¿Cuánto gana mensual un aproximado? $10,000. ¿Usted tiene antecedentes? ¿Perdón, doctora? ¿Tiene usted antecedentes de ningún otro proceso anteriormente? Ninguno, doctora.
Usted radica en el extranjero y indica, ¿ese domicilio lo tenía ya cuando usted estaba siendo investigado? Tenía otro domicilio, el 2408 Victory Park Lane, apartamento 1134, Dallas, Texas. O sea, siempre durante la investigación siempre ha vivido en el extranjero. Sí, desde el principio he acreditado que he vivido en el extranjero. Ya, Vivo en el extranjero hace 20 años. ya, gracias. Vamos con Ítalo. Sí, doctora, se encuentra en estos momentos Ítalo Pachas. ¿Su nombre completo cuál es, por favor? Muy buenos días, doctora. El señor Ítalo Ulises Pachas Quiñones, con DNI 8053596339. ¿Dónde vive usted, señor? Avenida Amazonas, Naranjillo. ¿Eso dónde queda? Se queda en el distrito de Nueva Cajamarca, provincia de Rioja, departamento de San Martín. ¿Su abogado quién es, señor? El señor Morey. Luis Felipe Morey Riva, doctora, con registro Colegio de Abogados de San Martín, número 592, y los datos que ya di cuenta a Secretaría, señorita magistrada. Ya, estamos haciendo preguntas a su patrocinado. Sí, un ratito, ya que terminar con él. Señor, ¿usted a qué se dedica? ¿En qué trabaja? Yo hago estructuras metálicas. ¿Cuánto gana usted un aproximado? 1.300 más o menos. ¿Es usted soltero o casado, señor? Soltero. ¿Tiene usted antecedentes? ¿Ha tenido otro proceso independiente de este proceso? No. Ya. Entonces, su abogado era decir, doctor, que se ha identificado, ¿no? Correcto, doctora. Ya, gracias. Escuchamos, sí, por favor, su patrocinado, ¿quién es? Sí, señora presidenta, el señor Luis Brusi Barbosa Dávila. Le decía hace un momento, señora magistrada, que en la audiencia el 1 de julio usted declaró reo contumaz a mi patrocinado, pero otorgó 48 horas para efectos de presentar un informe médico. Ese informe médico fue presentado en la audiencia del 2 de julio, ¿sí? En copia simple, pero, doctora, el viernes 5 de julio hemos presentado el mismo documento con la certificación de la postilla correspondiente, ¿no? Quedó pendiente simplemente dar cuenta a la Fiscalía para que el colegiado defina la situación jurídica del señor Barbosa. Este último escrito, apuntamos y la cuenta del Ministerio Público también. Sí, perdón. Señor fiscal, se le corre traslado de los 3 acusados que fueron declarados reos contumaces en la primera audiencia. ¿Algo que tenga que decir para tomar la decisión? Muy buenos días. Buenos días. Al digno colegiado y a los presentes. Subsiste la preocupación que Fiscalía mostró en la sesión de instalación, es decir, respecto a aquellos acusados que no se encuentran en el país, por lo tanto no podemos tener otra posición distinta a la ya manifestada. Entendemos también las razones que conllevaron a que ustedes adopten la decisión de tener válidamente comparecidos e instalados en relación a los acusados que domicilian en el extranjero y que no han comparecido ante el presente tribunal. Sin embargo, voy a persistir con la posición que trae el Ministerio Público, adicionando un argumento más que espero pueda ser objeto de la decisión que ustedes puedan adoptar y con ello propiciar la reflexión respecto a quienes se están presentando a este presente juzgamiento y que no han comparecido al llamamiento ordinario que establece la norma. Y lo digo en relación a los acusados Juan Carlos Luna Frisancho y Luis Brusi Barbosa Dávila.
más allá que este último señale una condición médica que no ha sido objeto de contrastación por el Instituto de Medicina Legal, hay que tener en cuenta que ambas personas aparentemente señalan ser Juan Carlos Luna Frisancho y Luis Brosi Barbosa Dávila. Es decir, o me explico en las siguientes palabras, no hay capacidad para certificar la identidad de las personas que en este momento se encuentran en el extranjero. Sabemos que el ordenamiento nacional establece los mecanismos para la certificación o la fe procesal que se da a nivel nacional, es decir, aquello que puede dar fe o certificación el auxiliar judicial e incluso la propia judicatura. Pero en aquellos actos que se realicen en el extranjero por mandato judicial peruano, quien tiene que dar esa certificación o esa fe procesal es el personal que representa a la justicia nacional en territorio extranjero, es decir, el servicio diplomático. Y en aquellos actos que se realizan por comisión de servicios a la autoridad extranjera, aquella autoridad que disponga el país receptor de la solicitud de la autoridad o del juez o de la jueza peruano o peruana. En ese orden de ideas, si para ustedes le es suficiente que Juan Carlos Luna Frisancho o Luis Brosi Barbosa Dávila se presenten en una pantalla de cómputo y lo digan a través de una conexión que ellos son Juan Carlos Luna Frisancho o Luis Brosi Barbosa, bueno, creo que es una situación que el tribunal tendrá que argumentar y entendemos sentar una posición en relación a lo que no establece el ordenamiento nacional, como lo vengo señalando desde que se ha solicitado la instalación de esta audiencia. Eso sería todo. ¿Y en cuanto a Ítalo Pachas? No, porque hay que tener en cuenta que dicha persona concurrió físicamente a estas instalaciones de este juzgado. Había señalado que en aquella oportunidad no se le había podido notificar un enlace a su señor abogado y creo que en este acto ha levantado aquel impedimento que había manifestado en las sesiones pasadas. Ya. Otra pregunta, señor fiscal. Juan Carlos Luna Frisancho ha indicado, y eso era para nosotros importante, él señala que desde la etapa de investigación él vive en el extranjero. ¿Sabe usted sobre eso? Nosotros hemos informado que él se ha personado por escrito y que se han llevado los actos de investigación de dicha persona a través de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional, que es el mecanismo reglado, es el mecanismo de ley y que la Fiscalía es rigurosamente celosa del cumplimiento de lo que establece el Código Procesal Penal. Ya. Muy bien. Un ratito vamos a tomar la decisión. Doctora, si me permite. Sí, doctor, dígame. 5 segundos nada más. Justamente haciendo referencia a lo que acaba de mencionar señor... Un ratito. Su micrófono, pasen el micrófono. Gina, por favor. Gracias. Ya. Sí, señora presidenta, justamente haciendo hincapié a lo que acaba de indicar el señor representante del Ministerio Público, en el escrito del 5 de julio hemos presentado no solamente el informe médico que certifica la situación de salud del señor Luis Barbosa Dávila, indica que él tiene hipertensión arterial, tiene una condición médica que le impide realizar viajes, tiene una trombosis justamente que fue tratada cuando llegó al Reino de España, y en ese punto, señora magistrada, hemos justamente certificado la condición médica del señor Luis Barbosa Dávila ante la notaría María Simón Marco. Es una notaria de la ciudad de Toledo, ¿no? Le hemos acompañado el acta de manifestación notarial en la que comparece el señor Luis Barbosa Dávila junto a su hijo Luis Barbosa Quirós. Y ambos manifiestan, sobre todo el hijo del señor Luis Barbosa Dávila, que él se encuentra actualmente a cargo de los gastos médicos y de cuidado de su señor padre. Porque en la ciudad de Lima mi defendido no tiene familiares cercanos que puedan velar por él porque él no trabaja. A raíz de este proceso penal pues perdió el trabajo y no tiene nadie más. Y justamente, señora magistrada, con eso termino, el Código Civil justamente otorga plena validez para verificar estos documentos que hemos presentado. La notaría de Toledo ha constatado claramente la identidad del señor Luis Barbosa Dávila
y esos documentos pues otorgan plena validez para que sean tomados en cuenta por este colegiado y se le permita a mi defendido comparecer a este juicio oral en forma virtual y ejercer su derecho a ser oído en un juicio justo. Muchas gracias. Doctora Quispe, ¿le escuchamos? Gracias, magistrada. Magistrada, para los fines que indica el Ministerio Público, a fin de que mi patrocinado el día de la fecha suponga derecho, ha concurrido a su despacho vía virtual, y es más, el día de la fecha hemos presentado también documentales como es la copia de su DNI, así como el pasaporte correspondiente y la licencia de conducir, donde también figuran en estos documentos que mi patrocinado vive en el extranjero. La doctora Naiko va a hacer una pregunta a los abogados antes de tomar la decisión. Gracias, señor presidente. A la defensa técnica, el señor Rusi Barbosa, ¿no? Doctora. Un momento, por favor, señor. Un momento. Solo dos cuestiones. ¿El cambio de domicilio de su patrocinado a España ha sido informado al juez de etapa intermedia o investigación preparatoria? Y la segunda, si hay problemas de salud respecto a viajes largos, ¿cómo es que se ha podido trasladar desde Lima hasta España, arriesgando el tema de su salud? ¿Deberíamos entender que podría también volver en cualquier momento? Gracias. Sí, doctora. Empiezo con la última pregunta que usted ha manifestado. La situación de salud, justamente, que certifica el informe médico, es cuando el señor Luis Rosa Dávila llega a España. Ahí es donde se determina que sufre una trombosis, justamente, y se indica allí que la condición médica le impide realizar otro viaje. Esa es la situación médica, señor Barbosa. Y en relación a lo último que usted manifiesta, doctora, nosotros solamente hemos comunicado esa información a este colegiado, no le hemos informado al juzgado de investigación preparatoria porque el señor tenía comparecencia simple desde que se formalizó la investigación preparatoria y el señor ha estado personado, ¿no?, a través de sus abogados defensores desde el año 2018. Todas las notificaciones que ha cursado en etapa de investigación preparatoria, la Fiscalía, el juzgado, han sido a mi persona. El señor ha estado representado por mi persona y han sido a mí a quienes me han llegado las notificaciones desde entonces. Pregunta, doctor. Según el informe que usted ha indicado, que él no pueda desplazarse de ser temporal, ¿no? ¿Sabe usted por cuánto tiempo? No lo indica el informe médico, ¿no? Lo que nos han indicado, obviamente, no lo dice el informe médico, pero la situación del viaje, ¿no?, y en la situación que tiene una hipertensión arterial, justamente implica que necesariamente puede, por la presión del viaje, ¿no?, afectar su estado de salud, ¿no? Es lo que me han indicado, pero no podría decirle que tiene un lapso temporal, ¿no?, que le impida viajar. Ya, el colegiado va a resolver unos minutos, por favor. Doctora. Señor, dígame. Soy Juan Carlos Luna Frisancho y quiero anotar que no recibí notificación alguna al lunes, antes del lunes 1 de julio. Y en segundo lugar, yo me he hecho presente en 6 declaraciones a la Fiscalía de manera física, como debe constar en actas, debido a las facilidades que me dio en su momento la Fiscalía de ir a prestar declaración en días que eran feriados en Estados Unidos. Sí, señor. Entonces, también quiero mencionar que de acuerdo a los años que llevo fuera del Perú, yo he acreditado en los consulados mis direcciones, que si usted ve mis anteriores DNIs, está puesta en mi dirección la dirección de mi lugar donde vivo en el extranjero, ¿no? En
en particular en New Jersey, en Miami y actualmente en Texas, ¿no? Ya, muy bien, gracias, señor. Es solamente para agregar que mi abogada, la defensora, tiene documentos como mi licencia de conducir, mi DNI. Señor, ya, por favor, sobre eso, no se preocupe, ya nos dijo eso. Gracias. Gracias. Él quiere hablar. Número de resolución. Resolución número 23, Lima, 7 de julio del año 2024. Lo que ha resuelto este colegiado es en un extremo por mayoría y en un extremo por unanimidad. Al respecto debemos precisar lo siguiente. El artículo 367, inciso 4, del Código Procesal Penal señala: cuando son varios los acusados y alguno de ellos no concurra, la audiencia se iniciará con los asistentes declarándose contumaz a los inconcurrentes sin justificación. Igual trato merecerá el acusado que injustificadamente deje de asistir a la audiencia. En ese contexto, para declarar a una persona contumaz, debe establecerse que injustificadamente no ha concurrido al presente proceso. En el caso del acusado Ítalo Ulises Pachas Quiñones, conforme lo ha indicado el Ministerio Público, efectivamente esta persona estuvo presente, hoy está junto con su abogado en esta audiencia. En consecuencia, su inconcurrencia de la primera ocasión se habría justificado precisamente porque el domicilio señala que no había sido debidamente notificado.
En cuanto a Juan Carlos Luna Frisancho, conforme lo ha indicado incluso la asistenta jurisdiccional, a esta persona le fue notificado vía cooperación judicial para la audiencia en la presente fecha. Conforme también se ha podido precisar en esta audiencia, dicho acusado, siempre ha domiciliado en el extranjero, incluso ha indicado que el Ministerio Público le ha practicado toda investigación en el domicilio donde él radica, adjuntando su abogada defensora documentos que acreditan que efectivamente él tiene su domicilio real en el extranjero. Y en esta audiencia también ha concurrido mostrando su voluntad de someterse a este proceso y en consecuencia se encuentra justificada su inconcurrencia, debiendo en ese caso declarar sin efecto la contumacia que se había dispuesto. En cuanto a Luis Bruce Barbosa Dávila, este es un voto en mayoría de quienes habla, y el doctor Bengoa Valdeiglesias, se tiene que efectivamente, conforme se precisó en la audiencia pasada, dicha persona, si bien tiene comparecencia simple, esta persona vivía en el país y para esta audiencia expresa que ya no domicilia en el Perú, sino que domicilia en España. Y su abogado defensor ha justificado precisamente que no pueda concurrir a esta audiencia, dado que indica se encuentra delicado de salud, adjuntando un certificado médico debidamente apostillado. Sin embargo, este órgano judicial considera que el hecho de que él no pueda desplazarse de España a Perú no está totalmente desvirtuado. En consecuencia, si bien es cierto, consideramos que se debe dejar sin efecto la contumacia, esto va a ser controlado cada 2 meses a efecto de que se indique precisamente si aún persiste la imposibilidad de que él concurra al Perú, donde fue notificado para todos los actos procesales. En consecuencia, habiendo las partes justificado su inconcurrencia, debe precisarse lo siguiente. El Ministerio Público señala que no comparte el criterio de este órgano jurisdiccional de que las audiencias sean virtuales, dado que estas deberían ser por cooperación judicial. Y efectivamente no deja de tener razón el Ministerio Público. Es por eso que este órgano jurisdiccional, aquellos que radican en el extranjero, le fue notificado a través de cooperación judicial. En este caso, se trata de un juicio oral, los acusados han concurrido virtualmente, el juzgado ha verificado la identidad de ellos, en consecuencia considera que deben concurrir en ese estadio, en este juicio oral. En consecuencia se resuelve 1. Dejar sin efecto la contumacia dispuesta contra Luis Bruce Barbosa Dávila, debiendo precisarse que por mayoría se ha señalado que ésta será controlado cada 2 meses. Dejando sin efecto la orden de contumacia dispuesta contra Juan Carlos Luna Frisancho y contra Ítalo Ulises Pachas Quiñones. Existe un voto discordante en un extremo de la doctora Naiko Coronado. Doctora. Gracias, señora presidenta. Brevemente, solo un voto en discordia en base a que el acusado referido, como todos los acusados, tienen obligaciones en relación al proceso penal, están vinculados, más allá del tipo de medida cautelar, que en este caso es una comparecencia simple, debió informar, como cualquier acusado, ante un cambio de domicilio, no es un viaje temporal, sino un cambio de domicilio a otro país. Y teniendo en cuenta que el auto de citación a juicio fue emitido en febrero de este año, hasta la convocatoria del mes de julio ha habido suficiente tiempo para presentar mínimamente en la sustentación de su escrito información que sobrepase a un informe oficial de salud que consta básicamente de 1 o 2 carillas, una carilla, ¿no? Cuando se requiere una información mucho más acuciosa, técnica de una institución como seguramente hay en España, que pueda certificar incluso a niveles de representación ante una institución como el Poder Judicial en el sistema judicial peruano, ¿no? En ese sentido es el voto en discordia que se le mantenga con la declaración de contumacia al referido acusado. Gracias. Muy bien, continuando con la... Sobre lo resuelto, señor fiscal, ¿algo que usted tenga que decir? Sí, voy a plantear recurso de reposición. ¿Le escuchamos? Sí, conforme al artículo 415, planteo recurso de reposición contra la resolución dictada por el colegiado en los siguientes aspectos. Advertimos un error en la aplicación de la norma procesal,
En ese orden de ideas comenzamos la exposición en lo que compete al caso de Juan Carlos Luna Frisancho. Es cierto que la Judicatura ha sentado una posición en relación de acusados que no se encuentran domiciliados en el país. Tanto es así que su Judicatura ha señalado este criterio en resoluciones anteriores y la viene aplicando en el caso de Juan Carlos Luna Frisancho. Sin embargo, el Ministerio Público también tiene que ser congruente con la posición que ha venido sosteniendo desde la instalación de la audiencia y que por ende la sostiene a través de este recurso solicitando el reexamen correspondiente. En el orden siguiente, ha señalado en los argumentos de la resolución cuestionada de que el citado Juan Carlos Luna Frisancho se le ha recibido su declaración desde el extranjero, situación que no es correcta, tanto porque la propia Fiscalía no lo ha señalado así, tanto que el propio acusado Juan Carlos Luna Frisancho, o más bien quien se identifica como Juan Carlos Luna Frisancho, ha señalado de que ha declarado en el país en las fechas en las que la Fiscalía lo ha convocado para que se presente en territorio peruano. Es decir, hay una argumentación que parte de una premisa equivocada y por ende no hace válido la conclusión o el razonamiento al que ha llegado el colegiado. En el orden del acusado Luis Brusi Barbosa Dávila, tenemos que señalar de que hay una indebida aplicación de la norma procesal o un error en la misma, porque están señalando la aplicación de un control judicial, es decir, una competencia que corresponde al juez de la investigación preparatoria, quien es el encargado de ejercer el control de las restricciones de aquellas personas a las cuales se las ha sometido en el proceso, competencia que no le corresponde al juzgado penal, ya sea unipersonal, ya sea un juzgado penal colegiado. En ese orden de ideas habría una afectación al principio de legalidad. Por todo ello, el Ministerio Público se encuentra agraviado porque la decisión no se ajusta al ordenamiento procesal penal. El artículo 159 de la Constitución Política del Estado establece que es función del Ministerio Público la defensa de la legalidad y la recta administración de justicia. Eso sería todo. Sí, doctor, lo escuchamos. Sí, doctor. Sí, señora presidenta, muchas gracias. Nosotros, señora magistrada, pedimos que se confirme el auto número 23 que han dictado, en virtud porque, más allá de las formalidades que indica el Ministerio Público, señora jueza, existe un derecho, ¿no?, que se encuentra reconocido en el artículo 1 del título preliminar, y ese es el derecho a un juicio oral. Y lo que usted puede advertir, señora magistrada, desde la audiencia del 1 de julio y del 2 de julio, es una voluntad, en este caso, una voluntad manifestada por mi patrocinado Luis Barbosa Dávila, de que se instaure el juicio oral y se le pueda escuchar y él pueda ejercer su derecho a la defensa. Los certificados médicos, doctora, y los documentos que hemos acompañado se encuentran apostillados, tienen plena legalidad conforme a la Convención de la Haya, para que ustedes puedan tomarlos en cuenta y nuevamente confirmar lo ya resuelto. Muchas gracias. Resolución número 24, Lima, 9 de julio del año 2024. Doctora Quispe, le escuchamos. Teniendo en cuenta también que mi patrocinado ha acreditado documentadamente que vive en el extranjero. Desde que ha iniciado esta investigación, ha vivido en el extranjero. Es así como se ha demostrado. También se tenga en cuenta de que nos está poniendo a derecho, incluso habiendo tomado conocimiento por parte de su señor padre del inicio de este juicio oral. Conforme manifiesta, él no ha tomado válidamente conocimiento en su domicilio oral. Por ello, considero que la resolución que ha emitido su despacho se debe ratificar. Gracias. Se va a emitir la siguiente decisión por unanimidad. Doctora, ¿me permite? Señor, es un tema jurídico, no le voy a permitir su participación. ¿Está bien? Muy bien, resolución número 24, Lima, 9 de julio del año 2024. El Ministerio Público, al emitirse la resolución número 23, ha interpuesto recurso de reposición. Efectivamente, el artículo 415, numeral 1, señala
que el recurso de reposición se interpondrán durante las audiencias contra todo tipo de resoluciones. Expresa como agravio el Ministerio Público que cuanto a Luna Frisancho, efectivamente ha indicado no domicilio en el Perú, pero que hay un error de la resolución dado que él no ha prestado declaración, como se ha indicado, y cuando se lo convocó a una diligencia en el territorio del país de Perú, donde él vivía. Y en cuanto a Barbosa Dávila, indica que se está afectando el principio de legalidad, asumiendo en función del juez de investigación preparatoria, dado que está efectuándose un control del procesado. E invoca el artículo 159 de la Constitución. Al respecto debe precisarse lo siguiente. Este órgano jurisdiccional lo que ha precisado es que Luna Frisancho, desde la etapa de investigación, vive en el extranjero y que las declaraciones que se han tomado, porque el propio acusado ha señalado que ha prestado declaración, lo ha hecho en el país donde él radica, debe ser, suponemos, mediante cooperación judicial. En consecuencia, no hemos dicho algo que no sea contrario a la verdad. En cuanto al acusado, Barbosa, que es lo que indica el Ministerio Público se habría afectado el principio de legalidad, debe precisarse lo siguiente. Al acusado, este órgano jurisdiccional no le ha impuesto reglas de conducta, que sí es competencia después de investigación preparatoria. Lo que hemos señalado, que en esta audiencia está autorizado a participar en el juicio oral virtualmente y que se va a controlar si efectivamente hay o no la posibilidad de que continúe haciéndolo virtual o pueda concurrir al Perú para hacerlo presencial. Y en eso no se ha afectado en nada el principio de legalidad. En consecuencia, se declara infundado el recurso de reposición planteado por el Ministerio Público contra la resolución número 23 expedida por este órgano jurisdiccional. A continuación vamos a dar cuenta de los certificados médicos, por favor. ¿Le han dado cuenta al señor fiscal de los certificados médicos? Señora magistrada, debo dar cuenta a usted que con fecha 3 de julio del 2024 se cursó oficio al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses a efectos de que se realizara un examen médico legal y psiquiátrico al señor Luis Alberto Mejía Leca. Asimismo, con la misma fecha se remitió para que se haga también el examen médico al señor Efraín Goldeber Scheirebil. En ese sentido, señora magistrada, el día de ayer a través del correo institucional se ha recibido la evaluación psiquiátrica número 0360-2024 PSQ en relación al señor Mejía Leca Luis Alberto y la evaluación psiquiátrica número 360-70-2024 SQ en relación al señor Efraín Goldeber. ¿Esto cuánto tengo que informar, doctora? Al ministerio. Sí, doctora, le escuchamos. Muy buenos días, señora magistrada, señores integrantes del colegiado. A mérito del certificado médico legal 036162, solicito se tenga por no instalado el juicio oral en el extremo del señor Luis Alberto Mejía Leca, estando a las conclusiones arribadas en el mismo, los cuales guardo reserva por motivos de respeto a su dignidad, y estando a que este cuadro es irreversible, toda vez que la afasia es una consecuencia de un daño cerebral que afecta el lenguaje y la comprensión, solicito, señora juez, que en el extremo del señor Luis Alberto Mejía Leca, estando a estas conclusiones arribadas por los médicos especialistas de la División de Medicina Legal del área psiquiátrica, se archiven todos los actuados en el extremo del señor Luis Alberto Mejía Leca, en aplicación del artículo 367.1 y 369.1, toda vez que el juicio oral no se puede instalar con ausencia del acusado. En nuestro extremo es una ausencia justificada, pero que
que va más allá por cuanto la situación irreversible del cuadro que padece no podría permitir que él concurra al juicio oral. Muchas gracias. Doctor Espinosa, ¿está usted conectado? Doctor Espinosa. Sí, buenos días. ¿Algo que usted magistrada tenga que decir sobre el certificado que se ha elaborado en cuanto a su patrocinado? Sí, por supuesto. El día de ayer hemos tomado conocimiento del certificado. Lo primero, entiendo que es ya puesto en conocimiento del señor fiscal. Lo primero, como corresponde, solicitamos se guarde la debida reserva por ser información que corresponde a la salud personal. En segundo lugar, los médicos vinieron, hicieron la evaluación al señor Efraín Goldenberg el viernes pasado y sin embargo ellos concluyen en el documento que es necesario que se les ponga a disposición los informes médicos de sus médicos tratantes, ¿no? Básicamente la especialidad de otorrinolaringología y de neurología. Información que evidentemente todavía no la tenemos a disposición porque hay que recabarla de los centros médicos para entregarla o ponerla a disposición de los médicos legistas y hagan o concluyan su evaluación. En síntesis, su evaluación todavía no ha concluido, pese a que ellos sí han estado acá presentes en el domicilio del señor Efraín Golden. Sí, gracias. Este órgano jurisdiccional, estando los dos certificados médicos expedidos y al pedido de la doctora Jenny Vilcatoma que en cuanto a su patrocinado se reserve el proceso, considera, antes de incluso correrle traslado al Ministerio Público, que es indispensable para este órgano jurisdiccional la concurrencia de los dos médicos y poder tomar la decisión, sobre todo en el caso de Luis Alberto Mejía Leca. En ese contexto se va a disponer la concurrencia tanto de la doctora Melba Pirio Echegaray y de la misma psiquiatra para el día 22 de julio del 2024, a horas 9 de la mañana, debiendo oficiarse para su concurrencia virtual, luego de lo cual tomaremos la decisión que corresponde. Sí, en sesión, sí lo dije en sesión. Muy bien, vamos a continuar, y esto lo resolveremos en su momento, doctor, ¿sabe? Vamos a continuar, hay un escrito presentado por el doctor José Domingo Pérez. ¿Le escuchamos, doctor? Sí, digno colegiado, el Ministerio Público está invocando, en atención a los deberes que tienen ustedes de dirección y control de la presente audiencia, que disponga las correcciones y sanciones a los abogados Humberto Abanto Verástegui y Juliana Loza, abogados defensores de los acusados Jaime Yoshiyama Tanaka y acusada Keiko Sofía Fujimori Iguchi, por los siguientes argumentos que procedo a fundamentar. Los sujetos procesales tienen que actuar con probidad, lealtad, pero sobre todo con respeto. No solamente respeto a quien ejerce la representación de la sociedad, en este caso del Ministerio Público, sino también respeto a la magistratura, a ese poder que ustedes representan, pero sobre todo lo más importante, respeto al público que a través del canal oficial del Poder Judicial, Justicia TV, nos está observando. Observa a quienes están participando en esta audiencia en los distintos roles
que señala el ordenamiento nacional. En ese orden de ideas, lo que estoy demandando es esa corrección y la aplicación de esa sanción, porque ha habido una falta de respeto que se está documentando en el citado escrito. En la audiencia del 2 de julio presente, en momentos que quien habla, producto del agotamiento de una sesión de más de 5 horas en las que estuve presentando la acusación, los abogados defensores de los acusados Jaime Yoshiyama y Keiko Fujimori, me refiero a los letrados Humberto Abanto y Yulana Loza, realizaron gestos obscenos que han quedado documentados a través de la señal de Justicia TV, que es lo que he presentado a través de las capturas que he realizado, en donde se podrá observar nítidamente cómo los dos abogados defensores de Jaime Yoshiyama Tanaka y Keiko Fujimori realizan estos gestos obscenos con la complacencia y afirmación positiva de la acusada Keiko Fujimori. Es por eso que corresponde al representante de la sociedad, ante estos gestos obscenos de connotación de discriminación sexual, que ustedes pueden verificar el significado de los mismos, que impongan las recomendaciones, las correcciones y las sanciones que establece el ordenamiento procesal, porque no es una falta de respeto a quien representa a la sociedad en este momento agraviada por el delito. No es una falta de respeto solamente a ustedes que en este momento están dirigiendo este juzgamiento. Es una falta de respeto al público, a quien el servicio de justicia se debe y que a través del canal de justicia del Poder Judicial ha visto cómo estos abogados han denigrado la majestad y solemnidad de un servicio público como es la justicia. Gracias. No hay necesidad, señora magistrada. En verdad, lamento mucho y le soy muy sincera que esta audiencia esté llegando a desnaturalizarse a tal nivel. Lo lamento mucho. De manera alguna, y soy muy firme y enfática, esta defensa, y obviamente también mi colega, el doctor Humberto Abanto, le han faltado el respeto ni a ustedes, ni al Ministerio Público, ni nadie de los aquí presentes. El conteo de las horas o el conteo de nuestras intervenciones, totalmente ajeno. Si alguien se siente aludido por una inexistente falta de respeto, no es cuestión nuestra. Y se lo digo firmemente. De hecho, he sido tan pulcra, y ustedes darán fiel cumplimiento de eso, que no he caído en tentaciones de responder calificativos en las anteriores intervenciones. Porque me debo a ustedes, a la justicia, al debate jurídico, al debate académico, porque sobre eso ustedes van a responder. Así que rechazo firmemente las falsas alegaciones del señor fiscal. Y le exijo respeto inmaculado a esta audiencia, porque de manera alguna hemos faltado el respeto a nadie. A nadie, señores magistrados. Y si el señor fiscal se siente aludido, discúlpenme, pero yo no tengo por qué ingresar a cuestiones totalmente ajenas a nosotros. Hablo por mí, y en este caso estoy segura, aunque no está presente mi colega Humberto Abanto, de manera alguna ha existido falta de respeto. ¿Lo escuchamos? Señora Presidente, señores jueces integrantes del colegiado. La suscrita quiere solicitar en atención a todo lo expuesto por el señor representante del Ministerio Público, se curse un oficio y se solicite los informes de riesgo que dan cuenta de una posible amenaza en contra del señor representante del Ministerio Público y sea tratado con la total confidencialidad a cargo del colegiado. Con la siguiente finalidad, señora Presidenta.
El tiempo es un valor muy importante. La realización de una audiencia le cuesta millones de soles al Estado. El señor representante del Ministerio Público en la sesión pasada, teniendo pleno conocimiento que su participación iba a ser extensa, y los fiscales de este tipo de casos ya tienen un previo conocimiento y una preparación para soportar no solo 4, 5, 10, 12 horas. Los que han enfrentado la criminalidad organizada en sus peores momentos han hecho audiencias de más de 10, 12 horas. Sin embargo, señora juez, hemos observado cómo, tomando el tiempo de todos los abogados y de la magistratura que se encuentra aquí presente, el señor representante del Ministerio Público, de manera inesperada, suspendió una audiencia, indicando que estaba totalmente agotado. Solamente había sustentado 5 horas, señora juez, pero entiendo que por un tema de razonabilidad se suspendió la audiencia. Pero el señor representante del Ministerio Público en horas de la noche, señora juez, asistió a un medio de comunicación. Entonces, ¿es necesario tener conocimiento, señora juez? Doctora, vamos a resolver su pedido. Sí. Le pediría... Voy a concluir, por favor. En ese sentido, si se va a suspender una audiencia, tiene que ser netamente justificado. Así como nos exigen a nosotros justificar, el señor representante del Ministerio Público tiene ya lo que dijo, justificar. doctora. Ya. Otro punto más importante, señora juez, que considero se le debe llamar la atención al señor representante del Ministerio Público. ¿Ha ingresado a esta audiencia, señora juez, con chaleco antibalas, como si la judicatura o alguno de estos abogados tuviera que ejercer doctora, algún tipo de atentado? Ahí Y eso es no una más, ofensa, ya, señora juez. ahí no más. Muchas gracias. Muy bien, este colegiado, en cuanto al escrito presentado por el señor fiscal José Domingo Pérez Gómez, va a verificar lo que ha indicado. Vamos a ver el video y daremos respuesta a su pedido, sin perjuicio de exhortarle a las partes que nos conozcamos con el debido respeto. Estamos siendo vistos por la atención y a veces de repente y con decoro, y a veces un acto es mal interpretado. ¿Saben? Vamos a verificar esto y en la próxima audiencia daremos respuesta a este escrito y debemos continuar con la audiencia. En cuanto a lo que pide la doctora Jenny Vigato, si el doctor viene o no con chaleco, se escapa a nuestras posibilidades, es un tema del cual no vamos a emitir ningún pronunciamiento. Y en cuanto a que se suspendió la audiencia, nosotros verificamos que él estaba también agotado. Si en la noche concurrió, supongo que se habrá recuperado. No podemos también emitir procedimiento que algo que escapa a nuestras posibilidades y resolvemos solo lo que hay en la audiencia. Muy bien, vamos a continuar la misma, precisando que habíamos omitido tomar las generales de ley al acusado Luis Brusi Barbosa Dávila. Luis Brusi. Luis Brusi. Sí. Buena, doctora. Ponga su pantalla donde se le ve el rostro, por favor, se le ve su cuerpo. Sí, buenas. ¿Su nombre completo cuál es, por favor? Luis Brusi Barbosa Dávila. DNI número 07 727 483. Ahí está. ¿Dónde domicilia usted, señor? Comuneros de Castilla, 7C, Bajo B, Talavera de la Reina, Toledo. ¿A qué se dedica usted? ¿En qué trabaja, señor? No trabajo ni recibo pensión, doctora. Vivo gracias a la manutención de mi hijo. ¿Es usted soltero o casado? Ahí nomás, ¿es usted soltero o casado? Soy casado, doctora. ¿Y usted antecedentes? ¿Anteriormente ha sido procesado? No, de ninguna manera. No tengo ningún tipo de antecedente, doctora. Ya, muy bien. Vamos a continuar con la audiencia luego de las incidencias planteadas. Sí, doctor, dígame. Solamente un pedido. Comuniqué también, comuniqué por escrito pidiendo que le hablo es a las 11 de la mañana, tiene un juicio con un colegiado en el Callao. Pero ya he garantizado la defensa y patrocinada con un abogado que va a venir a intervenir y solamente es para no dificultar también la
naturaleza de la audiencia. ¿Su patrocinado quién es, doctor? Está acá presente perdón. Señora Antonieta Gutiérrez Rosal. El abogado que va a venir a reemplazarme solamente va a venir y yo, para no dificultar la continuidad de la audiencia, solamente voy a salir si su judicatura lo autoriza. Muchas gracias. Asimismo, hay varios escritos presentados, creo, por los abogados donde piden la audiencia virtual y al inicio de la audiencia habíamos precisado que en realidad tenemos en cuestión de infraestructura bastantes problemas para poder hacer una audiencia con todas las partes presentes. Entonces, cauteloso de eso, se ha dispuesto que aquellos abogados que quieran hacerlo virtual lo van a poder efectuar. Señor fiscal. Sí, bueno, las consecuencias de la virtualidad lleva a lo que se ha presenciado y que creo que está registrado en las imágenes de Justicia TV. El acusado que se ha presentado está con el torso desnudo. Creo que el colegiado debe demandar un respeto. Sinceramente, representamos a la justicia y merecemos respeto, no solamente ustedes que representan al pueblo, a la justicia, sino también el Ministerio Público y la sociedad. Por favor, creo que es hora de que se hagan las correcciones, no solamente para que se llame la atención a quienes están ejerciendo la defensa, sino también a quienes se les ha autorizado que puedan intervenir de manera virtual. Señor Barbosa, ¿usted está con el torso desnudo? Doctora, en este momento estoy pasando una terapia. Y tengo necesidad de estar, yo sufro de hipertensión arterial y estoy totalmente abrumado por esto. Por favor, entiéndame. Para la próxima, escúcheme, le recomendamos que este es un acto serio, usted tiene que estar debidamente vestido para tallar. ¿Está bien? Para la próxima, por favor, le vamos a recomendar, usted ya se va a defensora que tome en cuenta este hecho, ¿ya? Y solamente una última sesión. Estoy precisamente en este momento haciéndome un control de electrocardiograma. Doctora, muy bien. Ese es el problema que estoy viviendo por esta situación. Ya. Muy bien, señor, está bien, ya hemos entendido. Pero para la próxima tenga cuidado con eso. Vamos a continuar con la audiencia. Señor fiscal, procede usted, por favor. Sí, continúo. Correspondía finalizar el alegato de apertura. Atendiendo al número de acusados, voy a solicitar que me permitan terminar acusado por acusado, es decir, ya presenté las imputaciones, voy a presentar la calificación jurídica de la acusada Keiko Fujimori y la pena, y a partir de ahí procedo con el siguiente acusado en ese mismo orden, si ustedes me lo autorizan. Sí, nosotros en la primera audiencia le señalamos imputado, porque esto es importante para nosotros que nos diga cuál es para cada imputado exactamente la acusación, ¿sí? Ya, de acuerdo. En ese orden de ideas vamos a concluir con la acusada Keiko Fujimori Iguchi. Se le ha imputado en concurso real de delitos, el delito de organización criminal, que está previsto en el artículo 317 del Código Penal, con el agravante del segundo y tercer párrafo, conforme al artículo 2 del Decreto Legislativo 1244, bajo las modalidades de constituir, organizar, integrar, pertenecer y liderar. Tipo subjetivo, dolo directo, título de participación, autor directo. Por ese delito estamos solicitando 15 años y 5 meses, 200 días de multa y la inhabilitación del artículo 36, incisos 1, 2, 4 y 8 del Código Penal. Por el delito de lavado de activos, agravado, previsto en la ley 27.765, artículos 1 y 2, con las agravantes del artículo 3, inciso A y 3, inciso B, conforme al decreto legislativo 986, en las modalidades del artículo 1 y 2, conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia, el tipo subjetivo, dolo eventual, y el título de participación, autoría mediata, dominio de la voluntad en aparatos organizados de poder, y autoría material en los activos provenientes de Credicorp. La pena que se está solicitando, 11 años y 4 meses, 400 días multa, en ambos supuestos normativos. A su vez, el previsto en el decreto legislativo 1111, es decir, delito de lavado de activos agravado, artículo 1 y 2, con las agravantes de los numerales 4.2 y 4.3, en las modalidades tanto de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia, con dolo eventual, el título de participación, la misma autoría antes mencionada, y la autoría material para los casos de los activos provenientes de Erasmus,
e Inversiones Piurana. La pena 11 años y 4 meses, 400 días multa, tanto para el artículo 1, tanto para el artículo 2. Para el delito de obstrucción a la justicia agravado, previsto en el artículo 409A, con la agravante del segundo párrafo, ley 27.765, modalidad imputada, inducir a amenazar, tipo subjetivo, dolo directo, título de participación coautor no ejecutivo, 6 años y 6 meses de pena privativa de la libertad, 272 días multa. Y para concluir, el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo en concurso ideal con falsedad genérica, artículos 411 y 438 del Código Penal, la modalidad imputada a hacer falsa declaración, tipo subjetivo, dolo directo, el título de participación, la autoría mediata antes mencionada, 2 años y 6 meses de pena privativa de la libertad. En total, la pena concreta solicitada según el artículo 50 del Código Penal para la acusada Keiko Sofía Fujimori Gucci, solicitada por el Ministerio Público, es de 30 años, 10 meses de pena privativa de la libertad, 730 días multa e inhabilitación de 15 años y 5 meses, artículos 36, incisos 1, 2, 4 y 8 del Código Penal. Procedo para el caso de Vicente Ignacio Silva Checa a hacer primero las imputaciones específicas. Les había señalado en la sesión pasada de que la existencia de una cúpula, una suerte de personas privilegiadas, en la cual estaba presente Vicente Ignacio Silva Checa. Es por eso que imputamos a esta cúpula el delito de organización criminal. Es en este grupo en donde se va a ubicar Vicente Ignacio Silva Checa, y es por eso que le estamos atribuyendo la autoría directa, por ser miembro de esta cúpula y además, dentro de los estamentos de esta cúpula, jefe del área legal de la organización criminal, el también conocido como Oscar, como les había manifestado en la sesión pasada, por el testigo que se presentará a este juzgamiento, el señor Rolando Reate. Los verbos que se le está imputando: constituir, organizar, integrar, pertenecer y jefaturar una organización criminal, que ustedes me van a escuchar repetirlo para cada uno de los integrantes de esta cúpula. Organización que se constituye en el interior del partido político. Por lo tanto, tenemos la conformación de esta cúpula, que ya lo he venido señalando en la exposición general de la acusación, y al momento de hacer la especificación en el caso de la acusada Keiko Fujimori, y la finalidad que tenía esta organización era cometer los delitos que son objeto del presente juzgamiento. La estructura la he mencionado: financiera, administrativa, legal. En legal es donde lo vamos a ubicar al citado acusado, es decir, él procura dar la apariencia de legalidad de las actividades y para ello lograr la impunidad de los actos de la organización. También tenemos la estructura política. Dentro de la estructura criminal, él ocupa un rol funcional de ser asesor legal y es el miembro de la cúpula. La temporalidad se va a repetir, como ustedes me van a escuchar, y como ya lo había anunciado anteriormente, entre el año 2009 a marzo del 2021, fecha en la que se interpone la acusación. Y las conductas que se le está atribuyendo al acusado Silva Checa son las siguientes: ejercer las funciones de la jefatura de esta área legal de la organización criminal, es decir, es una persona de la entera confianza de la lideresa, la acusada Keiko Sofía Fujimori. Tanto es así que lo hemos ya planteado, él es el encargado de reunirse con personas con alto poder político. Realiza las coordinaciones con el estudio de guardia con una finalidad, es decir, obstaculizar las investigaciones, identificando a los falsos aportantes. Tanto es así que ya lo hemos anunciado, se va a actuar un documento, efectos y contingencias de una formalización de investigación preparatoria que identifica los casos que eran el objetivo de esta organización. La segunda conducta es el quebrantamiento de toda norma de la persona jurídica Fuerza Popular, porque se crea una estructura paralela. En el estatuto de Fuerza Popular no existe la función o el rol que desempeña Vicente Ignacio Silva Checa, es decir, tiene una asesoría en la sombra, no está registrado, lo que se encuentra registrado es el Comité Nacional del Partido y por lo tanto él actúa bajo esa clandestinidad. Ordena realizar los actos de colocación, transferencia, tenencia, campaña
para las campañas presidenciales tanto del 2011 como el 2016. Esto lo va a realizar la cúpula de manera conjunta, es decir, los actos de recolección, conversión, transferencia, que vamos a estar explicando en acápite correspondiente, pero que también ya han sido mencionadas en la sesión anterior. Realiza también los actos de obstrucción. Ya he anunciado que él es encargado de contactar al estudio Oreguardia con el objeto de que los abogados de este estudio busquen a los testigos, es decir, a los falsos aportantes, y los induzcan a que presten un falso testimonio. Estas coordinaciones la va a hacer no solamente con la acusada Keiko Sofía Fujimori Gucci, sino que también vamos a ver la participación del testigo Jorge Yoshiyama Sasaki en esas reuniones. Va a instrumentalizar la representación del Partido Fuerza Popular en el Congreso de la República, toda vez de que vamos a ver a través de distintas fuentes cómo es que se realizaban estas reuniones de los integrantes de la cúpula del partido, conjuntamente con quienes tenían esta representación partidaria, es decir, la representación ilegal y la representación legal. Sin embargo, es la representación ilegal, es decir, la cúpula, la que adoptaba las decisiones. Realiza actos de intromisión en la bancada de Fuerza Popular con la iniciativa legislativa para que se puedan dictar proyectos, modificaciones de leyes para el beneficio de los grupos económicos que dotaron de recursos o de activos a la organización. Esto ya lo hemos anunciado. La cúpula lo que procura es que se modifique la ley de alimentación saludable o de los octógonos. Otra conducta, realiza la búsqueda de abogados en tema penal, procesal penal, para la elaboración de proyectos y modificatoria de leyes para el logro de los fines criminales e impunidad. Hemos dado cuenta en extenso la participación de abogados que van a venir a este juzgamiento para mencionar cómo es que los buscaron para modificar la legislación de lavado, crimen organizado y el plazo de la investigación. Otra conducta es la vinculación que va a tener estos miembros de la cúpula con otras redes criminales. Cité el caso de los cuellos blancos del puerto, en donde ya había mencionado las fuentes de prueba que van a dar cuenta cómo se ordena el blindaje tanto al fiscal de la Nación de aquel entonces, Pedro Chávarri, y al juez supremo de aquel entonces, César Inostroza. Además, otra conducta es la vinculación con los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura con el objeto de afectar a el ejercicio de las funciones de los magistrados que tenían que conocer las causas en las que estaba siendo investigada Keiko Sofía Fujimori Gucci. Y les planteé el caso de la jueza superior, Condori Fernández. También les había señalado, y es otra de las conductas, que se vincula con funcionarios de la OMP con la finalidad de afectar las competencias que realizaba ese organismo nacional de los procesos electorales, y cité el caso de que la cúpula gesta la reunión con el aquel entonces presidente o jefe de la OMP, Castillo Mesa. También otra de las conductas es que ordena a los congresistas de la bancada realizar los actos que coadyuven a los fines de la organización criminal, es decir, la tramitación u obstrucción de las denuncias constitucionales a los altos funcionarios del Poder Judicial. Y aquí hice mención del caso del Chat de la Botica, en donde se le titula al juez supremo César San Martín como el enemigo histórico del fujimorismo. Y finalmente, los vínculos que tienen con el notario Alejandro Paul Rodríguez Cruzado, con quien buscan darle apariencia de legalidad a las actuaciones que realiza la organización criminal. ¿Esto por qué? Porque, como he dado cuenta, hay un aporte procedente de Santiago Calle Quirós, una persona que estaba vinculado a actividades de tráfico de drogas, y es en esta notaría que se conserva o se conservó ese cheque, y además en los allanamientos a los locales de Fuerza Popular se halló documentación en blanco con los sellos y la fe del notario Alejandro Raúl Rodríguez Cruzado. Por el delito de lavado de activos, agravado por organización criminal, lo vamos a dividir, como lo hemos venido presentando, en las dos campañas. La campaña del año 2011, en donde le estamos atribuyendo como miembro de esta cúpula la autoría mediata en dominio de la voluntad en aparatos organizados de poder, con el agravante, por ende, que es integrante de una organización criminal, en donde él va a ubicarse en una expectativa como jefe del área legal y que realiza los siguientes actos:
coordina y dispone que los demás miembros realicen la ejecución de los actos de lavado de activos en las distintas modalidades, conversión, transferencia, tenencia y ocultamiento, con la finalidad de ocultar el origen ilícito de los activos y con ello lograr los fines criminales. Es por eso que entramos a la fase de la conversión y es ahí en donde lo vamos a ubicar a Vicente Ignacio Silva Checa, porque va a coordinar y disponer la ejecución de estos actos. Lo vamos a encontrar en la captación y recepción de las fuentes ilícitas, que ya lo había señalado anteriormente, el $1.000.000 que se capta de la empresa Odebrecht, que se procede a su recolección. ¿Por qué? Porque él es un autor mediato bajo esta denominación de actuar en aparatos de poder, porque coordina, ordena que sean los otros integrantes de la organización que hagan la ejecución. ¿Y quiénes son estos otros integrantes? Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, los acusados. Lo mismo sucede en el caso de los activos procedentes del Grupo Ramuz, es decir, los $3.500.000 que lo he expuesto en la sesión pasada de manera extensa, utilizando esta misma autoría por aparato organizado de poder que realiza la cúpula. La ejecución recae luego en Augusto Bedoya, Víctor Shigiyama, Jaime Yoshiyama, Ana Cecilia Matsuno. De la misma manera tenemos los $3.650.000 que se recaba de Credit Corp o Dionisio Romero, también bajo esa misma clase de autoría mediata. Quienes ejecutaron ese acto fueron Jaime Yoshiyama y Keiko Fujimori. También tenemos los $2.077.500 de la CONFIEP, esa misma autoría. Quien ejecuta ese acto va a ser Jorge Briceño Villena. Y para concluir, los $15.000 de Calle Quiroz, que ya también lo había mencionado en la sesión pasada. También va a participar no solamente en estos actos de conversión, que viene a ser en buena cuenta la recolección, sino también en la colocación que ellos van a hacer, propiamente la conversión, para que pueda ingresar en el sistema financiero bancario. Es decir, acá la sesión pasada habíamos señalado que lo vamos a identificar para una mejor didáctica como los factores, el factor REATI, en donde van a ingresar $100.000. Es ahí en donde toda esta cúpula, donde él integra, él realiza estos actos de coordinación y disposición para que se busque ingresar esa primera cantidad. ¿Cuál era el objetivo de que ingrese esta cantidad al sistema financiero? Alejarlo de su origen ilícito y por lo tanto se podía presumir de que eran activos de esa fuente. La ruta, ya lo he señalado, la cúpula hace la disposición, luego comienza a realizarse diversos actos, se le entrega los $100.000 a Rolando Reati, que lo recibe de la también acusada Adriana Bertida Tarazona de Cortés, lo realiza en 5 entregas que también lo he mencionado. Rolando Reati a su vez se lo entrega a Bautista Ceremelco y esta es que hace diversos depósitos a nombre de las distintas personas que aparecen como falsos aportantes en distintas fechas a las cuentas del partido Fuerza 2000 en aquel entonces. Pero también teníamos el factor Yoshiyama, el que yo les había señalado la sesión pasada, con el aproximado de $800.000. Y en este factor de Jorge Yoshiyama también hay que tener en cuenta que la cúpula interviene. ¿Por qué? Porque coordina, dispone para que sean los demás miembros de la organización que puedan ingresar ese dinero que ya habían captado, que lo ingresen al tráfico jurídico, es decir, al sistema financiero bancario, con la finalidad que se aleje el origen que tenía este activo, con lo cual se podía presumir la ilicitud del mismo. Y en el factor Yoshiyama les había presentado de que hay distintos factores que aquí intervienen. Uno de ellos era el famoso pitufeo, es decir, la organización criminal solicita que se capten falsos aportantes entre marzo y julio del año 2011. Es decir, luego Jorge Yoshiyama Sasaki le solicita a Giancarlo Bertini Vivanco que busque toda una relación de falsos aportantes y les he presentado solamente en esas fechas y por esta modalidad 15 falsos aportantes que se han identificado y que van a venir a este juzgamiento. Toda esa suma de falsos aportantes hace que luego Yoshiyama Sasaki le entregue a Daniel Mellado
la cantidad de 479.073.64 para que esto se inserte en el sistema bancario, es decir, a las cuentas del partido político a través de 91 depósitos, y $59.000 también a Celso Dextre para que en 2 depósitos lo inserte en el sistema bancario a las cuentas del partido. También dentro de lo que viene a ser el factor Yoshiyama tenemos la utilización de cuentas de tercero. Y acá ya les había identificado el caso de Oscar Moritani Kutsuma y el caso de Juan Carlos Luna Frisancho. En el primero de ellos, Jorge Yoshiyama entrega estas cantidades para que luego él de su cuenta o ambos de sus cuentas puedan hacer esta transferencia a las cuentas del partido político, todo aquello que ya lo he especificado con fechas y cantidades. La siguiente modalidad que se utilizó en el caso del factor Yoshiyama está la del cambista, es decir, la utilización del acusado Hugo Tazaico Mendoza, que se dedicaba al cambio de dólares. A él entrega $144.500, él maneja ese dinero y luego de que maneja ese dinero procede a insertarlos a través de diversos depósitos en las cuentas del partido Fuerza 2011. Otra de las modalidades para convertir el dinero ha sido los pagos a publicidad. Ahí también le estamos imputando la autoridad mediata por aparato organizado de poder. ¿Por qué? Porque acá también él coordina, él también dispone que sean los demás miembros de la cúpula que puedan insertar ese dinero a través del pago de la publicidad electoral para el partido. Y les había identificado a la persona de José Klimper Ackerman, la cual recibe la disposición para que éste pueda hacer el pago de la publicidad de $266.000 en efectivo a CRP Entretenimientos, y luego esta, de recibido en efectivo, lo ingresa a su contabilidad. Pero también les había señalado en el caso del grupo RPP, por la cantidad de $210.000. También de la misma manera se ha señalado que Vicente Ignacio Silva Checa actúa bajo dicha autoría porque coordina y dispone para que sea la propia organización, es decir, uno de los miembros de esta organización, para que se pueda encargar de que este dinero en efectivo llegue a ese medio de comunicación. De la misma manera, Latina, porque hemos señalado de que ingresa $230.000 en efectivo a Latina. ¿Y por qué lo digo esto? Porque es necesario especificarlo. Latina emite una factura por la cantidad de $284.677. Latina lo pone, esta cifra, como un monto cancelado. Sin embargo, cuando vamos a los libros contables del partido, producto de la pericia, obviamente, que se realiza, esta cifra en el partido aparece como deuda, es decir, como un monto que nunca fue pagado, pero Latina lo registra como pagado. Bien. De esa cantidad, el total, $284.677, Latina dice que $230.000, es decir, el porcentaje, casi el porcentaje completo de ese dinero, lo recibió en efectivo, es decir, no lo recibe por transferencia bancaria, no lo recibe a través de un sistema usual, regular y de preventivo de operaciones de lavado, sino lo recibe en efectivo. ¿Y cómo es la manera que luego canaliza ese dinero en efectivo que recibe Latina? Latina dice, entre el 5 de agosto del 2011 al 30 de septiembre del 2011, comienza a hacer Latina los propios ingresos en el sistema bancario, es decir, la cantidad de $230.000 la comienza a fraccionar en distintos montos y comienza a emitir un documento administrativo conocido como recibo de caja. Es decir, aparece, por ejemplo, que Latina el 5 de agosto del 2011 recibió $4.310, pero 3 días después, el 8 de agosto, recibe $6.000. El 9 de agosto vuelve a recibir 5 de agosto. Al día siguiente, el 10 de agosto, nuevamente recibe 5 de agosto. ¿Y acá es lo que llama la atención? Además,
porque ese mismo 10 de agosto se presenta al banco los funcionarios de la TINA y realizan 2 depósitos.